Dios bendiga al pueblo del Señor en esta preciosa hora. Gloria al Señor. Estamos muy contentos de que en esta tarde podamos tener la oportunidad, el privilegio de servirle a Dios a través del estudio. Esta noche es noche de estudio de la palabra. Gloria al Señor, donde el Señor aún en forma de estudio, el Señor siempre nos enseña y nos habla para el bien de nuestras almas, para el bien, hermano, de nuestras vidas y para la bendición, gloria al Señor, de su santo nombre. Amén. Gloria al Señor. En esta hora le queremos dejar saber, somos los pastores Matías y Lucia Maya de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en Jonesboro, Georgia, Iglesia Camino al Cielo. Dios bendiga a cada uno de los que se conectan en esta preciosa hora y a cada uno de los que se van a estar conectando también, que Dios les bendiga en gran manera. Vamos a estar orando para presentar esta parte del estudio de la palabra del Señor. Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre, te damos las gracias, mi amado, porque tú has sido más que bueno para con nosotros, tú nos has bendecido, Padre, en el privilegio de poder servirte, Señor, en esta tarde, Dios, nos has entregado este día, Padre, para poder glorificarte a través del estudio, Señor, seas tú glorificándote, Padre eterno, bendice tu vaso que en esta hora, Señor, trae tu palabra, seas tú, Dios mío, habla, Señor amado, que este mensaje llegue, Señor amado, que cruce fronteras, Padre, que traiga bendición al que lo escuche, sí, Señor, oh Dios, que traiga salvación al que no la tiene, Padre, sanidad al que esté enfermo, Dios mío, y que tu mano poderosa se siga posando sobre tu pueblo, sobre cada uno, Dios mío, de los que buscan tu nombre, Señor, en espíritu y en verdad, Padre eterno. Bendice esta palabra, Señor. Trae, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, Dios de la gloria. Trae, Señor, tu sabiduría sobre cada uno de nosotros para que podamos entender, sí, Señor, este Jesús, mensaje alabado, que tú tienes para nosotros, Padre. Y en esta tarde te pedimos que te quedes con nosotros, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y en esta preciosa hora quiero pasar esta parte a la hermana Verónica Amaya, gloria al Señor, que trae el resto. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Que el Señor le bendiga ahí donde usted está, Amén. en su casita, en su cuarto, en su recámara, donde usted esté. Espero que el Señor le bendiga, que el Señor abre a su vida, Amén. porque Él sabe las necesidades que tenemos antes de que nosotros abramos nuestra boca. Dios ya sabe, amén. Ya sabe la Aleluya. necesidad. En esta preciosa noche, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 2. Poderoso Jesús, Vamos a estar aleluya. leyendo de los versículos 1 al 4. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Donde usted esté, acuérdese que estamos en estudio. Si usted tiene alguna pregunta, si no entendió algo, aquí están los pastores, están leyendo todo lo que se escribe ahí en Facebook. Y si tiene alguna pregunta, pues usted hágala sin pena, no importa, que para eso es el estudio de la palabra. Amén. Aleluya, gloria a Cuando Dios. estamos estudiando la palabra, hay algunas veces que algunas palabras no las entendemos o algo se dijo que no se entendió, no hay problema, usted pregunte. Amén, gloria a Dios. Acuérdese que como estamos en estudio, pues usted abra su Biblia, manténgala abierta, que vamos a estar de aquí y allá, todo con tiempo y todo con el control del Espíritu Santo. Amén. En Gloria a Dios. Hechos 2, capítulo 2, versículo 1 al 4, lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a estar haciendo una oración en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Dios. Venimos delante de ti con un corazón humillado, sabiendo que tú eres el que tiene el control de este
estudio, Padre. En esta hora pongo mi vida en tus manos, que seas tú poniendo cada palabra, Señor, que no salga de mí nada, que no venga inspirado de ti, Dios mío. Pasa un carbón encendido por mi boca, Padre, que este estudio, Señor, llegue a los corazones, que tú nos des sabiduría para entender esta palabra, Señor, que como está escrito, que tu palabra, Señor, no llegue vacía, sino que sea quebrantando la piedra, Padre. En el nombre de Jesús ponemos este estudio en tus manos, Dios mío, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios sea nuestro Padre. Es un privilegio adorar a nuestro Dios. Es un Amén. privilegio Gloria a Cristo. servirle a un Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Hay muchos que sirven a otros dioses, pero nosotros tenemos el privilegio de servirle al Rey de Reyes y Señor Así de es. Señores. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta preciosa tarde, Aleluya. con la ayuda de nuestro Dios, vamos a estar hablando sobre un hombre. Yo sé que empezamos, ¿verdad? El estudio en Hechos 2, pero quise empezarlo así porque es necesario que nosotros entendamos en esta noche la diferencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando sobre un discípulo y este discípulo se llama Pedro. Y creo que muchos de ustedes han leído sobre Pedro. Amén. Y si no han leído sobre Pedro, si no saben mucho, si saben poco, no importa. En esta noche vamos a estar viendo a este hombre y estudiando cómo era Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo, Santo bueno. y el Gloria a Dios. después. Amén. Aleluya. Gloria al Entonces, Señor. quise empezar con esto porque en el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién eran los todos? No sabemos. Gloria al Señor. Pero sí sabemos en el capítulo 1, sí se dice que habían 120. Y en esos 120 se encontraba Pedro. Y Amén. por eso quise empezar aquí, porque quiero que nosotros entendamos que Pedro se encontraba en medio de este gran día, amado hermano. Este fue un día, creo que no ha habido en esta tierra un día tan especial como este. Amén. Esta es la Aleluya. primera vez, amado hermano, Qué lindo. donde un grupo de personas, un grupo de hombres y me imagino de mujeres también fueron bautizados en el Espíritu Santo y Amén. fuego. Gloria a Dios. En un momento, amado hermano, donde hablaron en lengua, donde fueron cambiados Qué en lindo, un gloria a instante, Dios. amado hermano, que después que salieron de ahí, Glorioso ellos Jesús. no volvieron a ser igual. Porque Gloria es a así, Dios. cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, cuando el Espíritu Santo nos llena, no somos iguales. Amén. Y entonces yo no quiero que usted me malinterprete. Yo no estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, sino el ser lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Gloria a Dios. Porque el Espíritu Santo eso es completamente diferente. Eso es un estudio completamente diferente. Sí, amén. Yo solo Gloria a quiero Dios. que nosotros entendamos y nos enfoquemos que Pedro en estos momentos había sido lleno del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, en el 14, en el 2:14 podemos ver, quiero leerlo por si acaso usted no me cree que Pedro estaba ahí. Aleluya. 2:14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea que estamos entendiendo y notando que Pedro sí se encontraba en medio de este gran día, este día de Aleluya, Pentecostés, este gloria día a de Cristo. bautismo Sí, amén. y el ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer que tiene el Espíritu Santo o que no tiene el Espíritu Santo? Aleluya. En esta noche vamos a estar precisamente hablando sobre momentos en la vida de Pedro donde el Espíritu Santo todavía no había llegado y momentos después que el Espíritu Santo había llenado la vida de Pedro. Y vamos a entender que hay una gran diferencia. Amén. Hay una gran, súper gran diferencia. Y entonces Pedro es uno de los discípulos en cual es mencionado frecuentemente
en los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si usted en su casita ha leído los evangelios, pues Pedro es uno de los discípulos que es nombrado bastante, amado hermano. Entonces, como él es nombrado tantas veces, pues yo no voy a escoger cada momento, ¿verdad? Solo quise escoger unos cuantos para que nosotros miramos y entendamos la diferencia y así nosotros mismos poder ver, ¿será que yo estoy viviendo una vida llena del Espíritu Santo o será que estoy viviendo una vida que estoy al lado de Jesús? Porque ciertamente Pedro en los evangelios estaba al lado de Jesús. Pero en los hechos podemos ver que ya Jesús no estaba, pero había el ser lleno del Espíritu Santo y Pedro ha cambiado de una manera muy especial. Poderoso. Vamos a ir a Lucas 22:54. Aleluya. Y uno de los puntos en que nosotros podemos notar que hay una diferencia es que uno no se acuerda del pasado o del pecado. Vamos a ir a Lucas 22:54. Ahí en su casita mantenga su Biblia abierta, como dije, para que nosotros podamos todos entender todos los puntos. Gloria al Señor. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Lucas Dios. 22:54. Y lo voy a leer así. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también ésta estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Aleluya. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Santo. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Santo. Mire, amado hermano, que Pedro, después que Jesús había sido traicionado por Judas y arrestado, vemos que este hombre, aunque él se sentó y comió con Jesús, aunque él estuvo mirando los milagros que Jesús había hecho, aunque él platicaba y conversaba con Jesús, amado hermano, llegó un momento donde él negó a Jesús. Entonces, esto es un hombre sin el Espíritu Santo. ¿Por qué, amado hermano? Aleluya. Porque nosotros estamos viendo que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es un privilegio decir, yo amo a Cristo. Amén. Yo Gloria a soy Dios. cristiano, yo Sí, soy Señor, cristiana, yo le aleluya. sirvo a Aleluya. Dios. ¿Verdad? Pero cuando el Espíritu Santo no está, empieza uno a avergonzarse, ¿verdad? Santo, A decir, no, poderoso bueno, yo voy a Dios. la iglesia de vez en cuando, pero solo los domingos, o solo de aquí a allá, o solo cuando tienen un evento. Nos da vergüenza. Poderoso ¿Por qué? Dios. Porque el Espíritu Santo no ha entrado a nuestra vida. Santo, En aleluya. el versículo 61 conmueve mi corazón cada vez que yo lo leo, porque dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Pedro acaba de, en estos momentos, Pedro está en una situación, amado hermano, que puedo decir que ninguno de nosotros hemos estado. Porque cuántas veces nosotros hemos negado a Jesús, negado a Dios, pero como no lo vemos físicamente, ¿verdad? Como no vemos que Él nos está viendo delante de nosotros, no podemos verlo físicamente, entonces decimos, oh, no es una gran cosa, ¿verdad? Negué a Jesús, pero como no, en nuestra mente humana, con los ojos naturales, no estamos viendo a Dios que está sentado a nosotros, ¿verdad? Entonces como que no nos conmueve tanto. Santo. Pero Pedro en este momento, Aleluya. el momento que él vivió, de ver que al momento que él negó a Jesús, él lo miró,
Eso, amado hermano, eso me imagino que el corazón de Pedro explotó, ¿verdad? Explotó en un dolor y lo afirma la palabra, porque dice que en el 72 dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Por qué? Porque tan pronto que él negó a Jesús, Jesús lo miró. Y nosotros muchas veces negamos a Jesús con nuestras miradas, con nuestras acciones, con nuestro pensamiento, con cuántas cosas, amado hermano, sin querer negamos a Jesús. Pero como no tenemos a Jesús, ¿verdad?, sentado al lado de nosotros y no podemos verlo, entonces pensamos que no es una gran cosa. Pero Pedro, hermano, no se pudo escapar de la mirada de Jesús, humanamente hablando, porque nosotros no nos podemos escapar de la mirada de Jesús. Sabemos que Él está en todo lugar, pero como no lo tocamos, no lo vemos, ¿verdad? Entonces decimos, pues está bien. No lo miro. Sí, amado hermano, cuando los que entran a las tiendas a robar, ellos piensan que nadie lo está mirando, por eso se roban las cosas. Pero si ellos supieran que alguien lo está mirando, entonces ellos no lo hacen, ¿verdad? Y como nosotros no vemos en nuestra cara, en nuestro físico, en lo humano, no podemos ver a Jesús mirándonos, negarlo a Él, entonces por eso nuestro corazón no explota, así como el corazón de Pedro. Este momento, amado hermano, fue una experiencia que Pedro vivió, que muchos de nosotros no lo hemos vivido. Y hemos negado a Jesús cuántas veces, ¿verdad? Muchas veces hablamos de Pedro porque decimos, Pedro negó a Jesús, pero él lo negó 3 veces. ¿Y cuántas veces hemos negado nosotros? Santo. Si nos ponemos a pensar, creo que le ganamos a Pedro. Amén. Las veces que hemos negado a Jesús. Santo. Pero como Jesús, ¿verdad?, no está al frente de nosotros y nosotros pensamos, pues entonces decimos, está bien, Él lo deja pasar. Y ciertamente Dios es misericordioso, pero imagínense, amado hermano, si usted lo pudiera ver con sus ojos espirituales, a Jesús mirándolo, cada vez que usted negara a Jesús, las cosas cambiarían, ¿verdad? Si vamos a Hechos 3:13, allá en su casita, acuérdese que mantenga su Biblia abierta, así para que nosotros entendamos esta palabra. Entonces, vemos que Pedro negó a Jesús. Ahora vamos a hablar de Pedro ya lleno del Espíritu Santo. En Hechos 3, el capítulo 3, no lo voy a leer, pero en los primeros versículos está Pedro y Juan. Y hay un cojo que lo han sentado al frente del templo, amado hermano. Y este cojo, él pedía limosna porque no tenía dinero. Él pedía dinero que le dieran porque era un cojo, no podía trabajar. Este hombre llamado Pedro, que ya lleno del Espíritu Santo, le dice, míranos. ¿Y qué pasa? Que cuando el cojo mira a Pedro y mira a Juan, Pedro le dice, mire que ahora es Pedro el que está hablando, le dice, yo no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué pasa? Que Pedro y Juan en esos momentos han realizado el primer milagro, amado hermano, después que Jesús se ha ido de la tierra. Qué privilegio otra vez, amado hermano, de Pedro y Juan ser los primeros discípulos en hacer un milagro en el nombre de Jesús. Qué lindo, gloria a Dios. Mire, Sí, que Señor. él dice una palabra que me llamó la atención. En el Hechos 3:13 dice, este es Pedro hablando. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste, y ¿qué dice ahí? Y negasteis. ¿Quién negó a Jesús? Fue Pedro, ¿no? Amén. Pero ahora Pedro está hablando y dice, y negaste delante de Pilato cuando éste te había resuelto ponerle en libertad. Mira que él lo dice otra vez en el 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Mira, amado hermano, me llama la atención porque nosotros acabamos de leer de un Pedro que ha negado a Jesús. Amén. Pero ahora Pedro puede, ya lleno del Espíritu Santo, puede usar esas palabras y decir, ustedes negaron a Jesús,
Ustedes negaron al autor de la vida, ustedes lo mataron. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, lo que el pasado, el pecado que uno cometió antes de llegar a Cristo, eso quedó en el pasado. Amén. Imagínense, amado hermano, porque el enemigo es astuto, que el Señor lo reprenda. Amén, aleluya. Imagínense que esa palabra o ese momento donde Pedro negó a Jesús hubiera todavía quedado en la mente y en el corazón de Pedro, como Pedro hubiera dicho, tú negaste a Jesús. ¿Cómo él lo hubiera dicho? Porque es que muchas veces el enemigo usa lo que nosotros hicimos en el pasado, el pecado que he cometido, lo trae, él le encanta traerlo, amado hermano, a la memoria. Santo Dios. Él le encanta decir, Aleluya. acuérdate de lo que tú hiciste, acuérdate de lo que tú dijiste, acuérdate de aquello. Siempre le encanta traer el pecado a memoria. Pero imagínense que Pedro hubiera quedado con esos pensamientos. Hubiera dicho, yo negué a Jesús, ¿cómo yo le puedo decir a esta gente que ellos han negado a Jesús? Espero que usted me esté entendiendo en esta noche, Señor, porque es que muchas veces aleluya. el enemigo usa esa astucia para alejarnos de Cristo, para no dejar que nosotros adoremos a Dios al 100%. Y lo digo, mi hermano, sobre mi vida personal también, porque en mi juventud, no es que yo esté viejita, ¿verdad? Pero en mi juventud, amado hermano, cuando me aparté del Señor y cuando decidí llegar a los pies de Cristo, el enemigo me decía y ponía pensamientos en mi mente, ¿cómo tú vas a adorar si tú te apartaste? ¿Cómo tú puedes alabar a Dios al 100% si tú hiciste aquello, si tú hiciste lo otro? Siempre con esos pensamientos, el no querer dejarme adorar a Dios al 100% por lo que había cometido antes de llegar a Cristo. Santo. Entonces Aleluya. muchas veces el enemigo trata de usar el pecado que usted cometió para no dejarlo a usted crecer. Imagínese que si Pedro hubiera dejado se había quedado con esa memoria, este milagro de haber sanado al cojo no hubiera pasado. ¿Cuántos milagros nosotros estamos deteniendo por querer revivir el pecado? Por querer traer esa memoria a nuestras vidas, amado hermano. ¿Cuántos milagros hemos detenido de parte de Dios por no dejar que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas y nos limpie y nos quite, amado hermano, esa culpa, amado hermano, esos pensamientos de lo que pasó? Gloria a Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo no se detenió. Le dio la sanidad a este hombre en el nombre de Jesús y pudo con autoridad decirle a aquel pueblo que ellos habían negado a Jesús. Aún cuando en la vida de Pedro, él lo había negado también. Amén. Entonces estamos viendo la diferencia entre un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre que no tenía el Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan 18:10. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, alabado sea nuestro Dios. Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces estamos viendo aquí a un Pedro que actuó, no en una forma muy cristiana, ¿verdad? Él andaba con su espada lista, amado hermano, la desenvainó. Estoy segura que Pedro, aunque no actuó en una manera que se puede decir muy cristiana, él quería defender a su maestro. Él quería defender a Jesús. ¿Usted me está entendiendo? Es que muchas veces queremos ver a Pedro hizo esto y Pedro hizo lo otro. Pero si estamos pensando humanamente, creo que muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Porque si alguien trata de herir a uno de nuestros parientes o nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestro esposo o quien sea, nosotros vamos a actuar de la misma manera. Eso es así. Y no me diga que no. Amen. Porque usted sabe que si usted Yes. se encuentra en una situación donde usted tiene que
amado hermano, pelear con alguien para que no le hagan daño a quien usted ama, usted va a actuar así, no se va a quedar parado, no va a mirar que están lastimando a la persona que usted ama y usted ahí parado. No, ¿verdad que no? Pero, ¿qué pasa? Que aquí, aunque Pedro, se puede decir, estaba actuando de corazón, ¿verdad? Estaba actuando en una manera humana, no estaba actuando en una manera espiritual. Entonces, hay una diferencia, ¿verdad? Nosotros no podemos actuar en maneras humanas, aunque haya, ¿verdad? Una razón, ¿verdad? Porque muchas veces hay razones en las cuales uno actúa de una manera, pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo, la actuación debe de ser diferente. Amén. Vamos a ir a Hechos 4. Aleluya. Para ver el ejemplo, amado hermano, porque ahora estamos viendo a un Pedro que tiene el Espíritu Santo. Poderoso En Dios. Hechos 4 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis vosotros hecho esto? Entonces Pedro, mire que dice ahí, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera haya sido sanado. Mire, amado hermano, que ellos habían sido encarcelados. Ellos, amado hermano, le estaban preguntando, y aún en el versículo 21 dice que ellos entonces les amenazaron y les soltaron. O sea que hubo amenazas en contra de Pedro. Ahora, yo no sé si él seguía con su espada. Yo no sé si después del bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo, esa espada se cayó y él no la volvió a recoger. Pero mire que la amenazaron a Pedro. Y de lo que acabamos de leer, sabemos que Pedro era listo para sacar su espada. Aleluya. Pero aquí, ya siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, aún en medio de amenaza, nosotros no vemos a un Pedro que está listo con su espada, sino vemos a un Pedro lleno del Espíritu Santo, que anuncia la venida de Cristo, que anuncia la resurrección de Jesús, porque él ha entendido que no es con la espada, ¿verdad?, humana, sino con una espada espiritual. Amén. ¿Cuál es esa espada espiritual? La palabra de Dios. Amén. Entonces podemos entender que ya Pedro, hay un cambio en Pedro, amado hermano. Aquel Pedro que había sacado su espada, que había cortado la oreja de aquel siervo, ahora, aún en medio de las amenazas, está lleno del Espíritu Santo. Sí, amén, gloria a Dios. Hay una gran diferencia, amado hermano. Vemos, como dije antes, que este Pedro caminaba con Jesús, pero no había una diferencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no había entrado en nuestras vidas. Hay muchos que andan con cristianos, ¿verdad?, que pasan con cristianos, pero como el Espíritu Santo no ha entrado a su vida, no hay un cambio. Aleluya. Entonces, si seguimos, podemos entender ya que la actuación de un hombre lleno del Espíritu Santo es diferente a un hombre que no tiene el Espíritu Santo. Eso es así. Vamos a seguir. En Mateo 14, alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 14, del 27 al 33, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver
al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amado hermano, otro ejemplo grandísimo que otra vez muchas veces queremos ver lo negativo de Pedro, pero ¿cuántas personas usted conoce que caminan sobre el agua? Ninguno, ¿verdad? Amén. Es más, ningún otro discípulo tuvo el privilegio de caminar sobre las aguas. Hubo un atrevimiento de Pedro, ¿verdad? Amén. En decir, Jesús, si eres tú, quiero caminar sobre las aguas. ¿Y qué pasó? Jesús le dijo, ven, y él caminó sobre las aguas. Amado hermano, imagínese ese privilegio de Pedro, aunque fue por un momento, ¿verdad? Por un momento chiquitito, él caminó sobre las aguas. ¿Cuántos no quisieran caminar sobre las aguas? Es más, cuando yo voy al mar o a un laguito o algo, cuando voy a la orilla, siempre digo en mí, ¿será que pudiera yo caminar sobre las aguas? Y tan pronto que pongo el pie, ¿qué pasa? Me hundo. Gloria a Dios. ¿Será que me falta la fe? No, Poderoso Jesús. es que eso no es para mí. Eso le tocó solo a Pedro. Gloria a Queremos Dios. ver siempre lo negativo, ¿verdad? Aleluya. Es que Pedro no tuvo fe, es que Pedro se hundió, pero usted ha caminado sobre las aguas. Santo. No, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Ni yo, amado hermano. Entonces siempre queremos ver lo negativo, siempre que yo no sé por qué, somos humanos y miramos lo peor. De esta historia, lo primero que yo he escuchado que los predicadores sacan es que no tuvo fe, es que Pedro no creyó, es que Pedro esto y Pedro lo otro. Pero caminó sobre las aguas, amado hermano. Otro milagro que ni usted ni yo los hemos cumplido. Gloria al Amén. Señor. ¿Me está entendiendo? Jesús. Amén. Entonces, estamos viendo que este hombre, amado hermano, aunque tuvo bastantes fallas, así como usted y así como yo, porque estamos llenos de fallas, había algo bueno en él que Jesús dio, ¿verdad? Porque Aleluya. si Jesús no hubiera visto lo bueno en Pedro, Jesús no le hubiera dicho, ven, camina sobre las aguas. ¿O usted cree que sí? Yo no. Ahí hubiera dicho Judas, ¿verdad? Pero no fue Judas, ¿verdad que no? No, fue Pedro. Queremos ver lo malo, pero fue Pedro el que caminó sobre las aguas, Sí, no Señor. fue otro discípulo. Gloria a Entonces, Cristo. estamos viendo y entendiendo que en este momento, aunque Pedro sí caminó sobre las aguas, no tenía el Espíritu Santo. Dice que él le dejó miedo. No es un pecado tener miedo, amado hermano. Creo que es a misconception, malentendido en que un cristiano no tiene que tener miedo. Le doy un ejemplo. Creo que, si no me equivoco, Gedeón, cuando Dios le dijo que fuera y mirara a los enemigos, ¿verdad? Al campo de los enemigos, Dios le dijo, mira, si tienes miedo, lleva a tu siervo. Y entonces, si usted sigue leyendo, usted puede entender que Gedeón, cuando fue a ver el campo de los enemigos, llevaba el siervo. O sea que le dio miedo. Aleluya. Ahora, Gloria a si Dios. le dio la victoria a Gedeón, Sí. le dio la victoria. Amén. ¿Tenía miedo? Tenía miedo. Santo. Entonces, Gloria a Dios. usted puede tener miedo, ese no es el pecado. Mira que Dios le dice a Pedro, hombre de poca fe. No le dice, hombre, ¿por qué tuviste miedo? Ajá. ¿Verdad? Porque si el pecado hubiera sido en el miedo, entonces Jesús le hubiera dicho, ¿por qué tuviste miedo? Y esa no fue la pregunta. Le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, que él pudo haber tenido miedo en medio del viento, de las olas, de todo, pero con tal que él no dudara de Dios, él hubiera llegado, ¿verdad? Aleluya. Pero como Gloria a tuvo Dios. miedo y dudó, ahí es donde llegó el pecado, ¿verdad? Poderoso Dios. Entonces, Aleluya. ese es el ejemplo de un Pedro que no tiene el Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos 12. Aleluya. Y no se preocupe que ya casi termina. Dele, dele. Gloria a Dios. Aleluya. En Hechos 12, 5
Dice, Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le siguió, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. En el 11 dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mire que en estas dos situaciones, en la situación donde acabamos de leer que él había caminado sobre las aguas, y en esta situación donde él se encuentra en la cárcel, en estas dos situaciones él estaba en un momento donde podía perder su vida, ¿verdad? Porque en este capítulo 12, más atrás usted puede leer que el rey Herodes lo que quería hacer es matar a Pedro. Ajá. Eso era lo que quería hacer, por eso lo mandó a la cárcel, porque después lo iba a matar. Yo me imagino que Pedro ya en la cárcel, aunque él tenía la seguridad que él estaba haciendo lo bueno delante de los ojos de Dios, él estaba predicando su palabra, yo me imagino que a lo mejor pudo haber un poco de miedo. El perder su vida, eso no es fácil, ¿verdad? El saber que si uno está en un carro y está a punto de haber un choque, hay un miedo en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento uno pudo haber perdido la vida. Entonces Pedro se encuentra en un momento donde él puede ser que él estaba listo ya para perder su vida. A lo mejor por eso se durmió y por eso no oró. Aleluya. Porque a lo mejor él ya había dicho, pues si hasta aquí llegué, pues voy a dormir, ¿verdad? Y creo que muchas veces, creo que nosotros nos podemos identificar con Pedro. Aleluya. En muchas ocasiones, Sí, en las ocasiones, en los evangelios y en estas ocasiones podemos identificarnos con Pedro, amado hermano. Porque muchas veces nosotros estamos en un momento donde decimos, ¿para qué orar? ¿Para qué hablar con Dios? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué ayudar? Porque pensamos que hasta aquí ha llegado nuestra vida, que hasta aquí ha llegado esto. Entonces puede ser que Pedro pues dijo, pues me voy a dormir, ¿verdad? Ya estaba encadenado, estaba entre dos soldados, amado hermano. Una situación muy diferente en la cual acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Porque sobre las aguas solo estaba Jesús y el viento. Y ahora él estaba encadenado entre dos soldados en la cárcel, a punto de perder su vida. Había cambiado la situación. Pero ¿qué pasa? Que un hombre lleno del Espíritu Santo, cuando Dios dice no, es no, ¿verdad? Y aunque este hombre llamado Herodes quería quitarle la vida, Dios tenía otros planes. Y entonces podemos entender que un hombre lleno del Espíritu Santo, en cualquier situación que se encuentre, si ponemos nuestra confianza en Dios, Dios nos librará. Amén. Gloria a Dios. Y con esto termino. Vamos a ir a 1 de Pedro 2:4. Aleluya. Alabanza. Gloria a Dios. Jesús. Aleluya. 1 de Pedro 2:4. Y dice así: acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si usted
amado hermano o amigo que me escucha, si usted se identifica más con el Pedro que no tiene el Espíritu Santo, a con el Pedro que tiene el Espíritu Santo, haga una oración en su casa. Invite al Espíritu Santo en su corazón, en su vida, a donde quiera que usted esté, Él puede llegar. Amén. Hasta aquí ha llegado este estudio. Espero que ustedes se hayan gozado, hermanos. Sigamos adelante peleando la batalla, que sabemos que Cristo viene pronto. Amén. Lo dejo con nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios lo continúe bendiciendo, amada iglesia. Amén. Gloria a Dios. Qué linda esta palabra del Señor que los habla, amado hermano. Que Dios siga usando sus vasos de una forma especial, amado hermano. Que Dios bendiga a mi hija Verónica por este estudio de la palabra. Bendito sea Dios, un antes y un después. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, reconocemos que antes no servimos para nada y ya en el Señor somos piedra preciosa para servirle al Señor. Así que solo tenemos que disponer, amado hermano, de dejar las cosas de antes atrás. Amén. Y servirle ahora al presente, amado hermano, tal como Dios quiere que le sirvamos. Bendito sea Dios. Qué linda palabra. Le enviamos saludos a todos ustedes ahí en casa, los que los están mirando. Amén. Y aquellos que no pudieron mirarlos por las circunstancias, amado hermano, gloria a Dios. Siempre procure, bendito sea Dios, digo yo, a comerse el pan caliente, amado hermano. Aleluya. Acuérdese que hasta el maná que descendía del cielo, amado hermano, no lo podían dejar para otro día. Bendito sea Dios, tenían que comérselo en el mismo día. La palabra del Señor, si la dejamos, amado hermano, y los vamos alejando de ella, los vamos a ir enfriando y podemos perder hasta la salvación. Bendito sea Dios. Pero ustedes no son de eso, la iglesia caminó al cielo y aquellos que los miran también, amado hermano, afuera de Estados Unidos, que Dios los siga bendiciendo, a nuestra familia, amado hermano, mi sobrina, allá en El Salvador, si los mira, que Dios le bendiga, amado hermano, mi hermano, y a todos los demás, bendito sea Dios, les enviamos saludos y un abrazo, y le invitamos para el domingo, al culto, amado hermano, al servicio que vamos a tener a las 2 de la tarde. Esté ahí un poquito antes, unos 10, 15 minutos para que los organicemos siempre, cada quien en su carro, y pongamos, amado hermano, atención a lo que Dios los quiera hablar. Así que le hacemos la invitación. ¿Sabe una cosa? Cristo viene pronto. Amén. Así que aquí estamos todos juntos, reunidos, gozándolos con este precioso estudio, amado hermano. Que Dios bendiga nuestra casa y la suya también. Amén. Y nuestros familiares. Amén. Vamos a estar orando para ser despedidos, amado hermano, de este servicio, pero no de la presencia de Dios. Amén. Así que Padre Celestial, honra y gloria te damos a ti, Señor, porque tú los permites, Dios mío, seguir continuamente adorándote y glorificando, Padre. Te ruego, Dios mío, que todos aquellos que los estuvieron mirando, Dios mío, oyendo tu palabra, Padre, te ruego que cerques alrededor de ellos, Dios mío, Señor Jesucristo. Quita toda malicia del enemigo, toda enfermedad, oh Dios mío, que quiera venir, oh Dios mío, hacia nosotros, Padre. Cerca alrededor de nosotros, Señor. Bendice tu pueblo, Padre. Guarda tu pueblo, Señor, del mal, porque es tu promesa, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor Jesucristo, por tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Y un pueblo que está en victoria dice amén. Que Dios me lo continúe bendiciendo.